Cambiamos de tema, Manuel, y empezamos a hablar un poco del ámbito internacional. Sí, igual voy a seguir hablando de palabras y significados de las palabras. A ver. O de expresiones. Lo habíamos comentado cuando comenzábamos Suma la Noticia hoy con respecto a Corea del Norte. El vicepresidente Mike Pence, en su visita a Corea del Sur, había dicho que la paciencia estratégica con Corea se estaba por terminar y que si había algún tipo de ataque, la respuesta sería arrasadora. Para no ser menos, el presidente Donald Trump, compartiendo la visita que le hacía su par surcoreano Moon Jae-in, dijo: la paciencia se ha terminado con Corea del Norte. Y mientras tanto, el señor que dirige desde Pyongyang los destinos de norcoreanos y que amenaza a los surcoreanos y también a los japoneses y también a los Estados Unidos, y que con sus misiles llegaría hasta Europa, y que sigue probando sus misiles, dice: bueno, vamos a ver qué pasa, sigue montando presión, mientras muestra siempre en sus desfiles un ejército muy bien disciplinado, por lo menos en sus desfiles, muy bien pertrechado, tanto varones como mujeres. Pero, ¿cuál puede ser el destino de los países que están cercanos a Corea del Norte? Sobre todo Corea del Sur y Japón. ¿Qué presión puede ejercer China? ¿La va a ejercer? ¿Y qué presión puede ejercer los Estados Unidos sobre China para que China ejerza presión sobre Corea del Norte? Vamos a estar tratando estos temas, y nosotros que estamos en el sur no solamente vamos a ser espectadores. Nunca se está demasiado lejos. Horacio Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el contacto con nosotros. ¿Qué hacemos con Corea del Norte? Un placer, a pesar del tema. Sí. Bueno, con Corea del Norte yo creo que hay que continuar presionando. Vos sabés que yo daba una conferencia en La Plata el otro día al respecto, sobre este tema, después de haberme preparado bastante tiempo, y la situación con Corea del Norte es muy grave, porque acá no se puede pensar en una guerra limitada con Corea del Norte. Es decir, por ejemplo, que Estados Unidos lanzara un ataque anticipado, no preventivo, porque una cosa es anticipado y otra cosa es preventivo. Un ataque anticipado contra Corea del Norte de ninguna manera sería preventivo de un escalamiento o de una escalada regional de graves consecuencias. De manera tal que yo creo que la solución a la crisis coreana debería pasar por China, que China pudiera presionar al gobierno de Corea del Norte para que terminara con su desarrollo misilístico y nuclear tal cual está encaminado. Porque, a ver, si me permitís brevemente, sí. Corea del Norte es de hecho una potencia nuclear militar, aunque no haya logrado aún, por ejemplo, miniaturizar una carga nuclear, esto para que el televidente pueda entender bien, y alojar esa carga nuclear en un misil balístico de mediano o largo alcance. Por ejemplo, las pruebas y los lanzamientos, que son de larga data y recientes, ¿qué son? Son intentos para lograr el ensamblaje de las partes vitales del misil y del control de vector, que además le permitiría proyectarse a una mayor distancia, y en el caso de Taepodong 2, justamente alcanzar no solamente a Canadá, sino una región importante del norte de los Estados Unidos. ¿China podría estar utilizando a Corea del Norte para presionar, vaya a saber en pos de qué intereses de la propia China? Porque una guerra afectaría una zona económica que China quiere controlar. Por supuesto, Manuel, yo creo que China utiliza de alguna forma a Corea del Norte como herramienta de negociación. Eso a mí no me cabe ninguna duda, pero ahora que hay un cambio de paradigma, se ha terminado la paciencia estratégica, que la paciencia estratégica no era una doctrina de Barack Obama, pero sí una actitud de Barack Obama que durante 10 años permitió que Corea del Norte desarrollara su capacidad misilística y nuclear, porque es muy probable que Corea del Norte ya tenga la capacidad, por ejemplo, de fabricar una bomba de hidrógeno. Estamos hablando ya de algo... Se había dicho algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, sí. Obviamente la preocupación de Estados Unidos es importantísima, pero mucho mayor es la de Japón. Pero además, ¿por qué hablo de cambio de paradigma? Manuel, eso es importante recalcarlo, porque Corea del Sur, de alguna forma, se está alejando o intentando alejar
o cree que Estados Unidos los va a abandonar en cuanto a presionar a Corea del Norte para que en definitiva no invada el sur, porque Corea del Norte, y eso no se habla, está en condiciones de lanzar una especie de blitz, ¿no? Sí. De una invasión. Una blitzkrieg. Sí, exactamente. Sobre Corea del Sur, y yo me pregunto, si se han tardado 3 años en derrotar al ISIS en Siria y en Irak, me refiero a derrotar en cuanto al control de ciudades, Mosul, por ejemplo, por un lado, y Raqqa en Siria por el otro, ¿cuánto podría, por ejemplo, tardarse en montar una fuerza expedicionaria para desalojar a un grupo de invasores coreanos del norte en Corea del Sur, que podían sumar, a lo mejor se calcula, y hablo por boca de expertos militares, entre 500 y 700.000 hombres. Claro, el poderío de Kim Jong-un es mucho mayor que el que puede tener el Daesh. Igual al Daesh le tomaron Mosul en Irak, pero él tiene que tomar todavía Raqqa. Pero de todas maneras, mencionaste a Obama. Exacto. ¿Lo consideraste un débil estratégicamente? Entregó demasiado a los cubanos, no recibió nada, Trump dio vuelta. Para mí entregó demasiado mucho. ¿Perdón? Fue un fracaso Barack Obama. ¿Corea es un fracaso de la administración Obama? Yo pienso que sí. Además, toda esta cuestión ahora, el presidente de Corea del Sur, que está de visita en este momento en Washington, yo justamente cuando me avisaron del programa hice alguna comunicación para ver qué novedades podía haber. Y el presidente de Corea del Sur se siente, como menospreciado por la diferencia que le ha hecho Donald Trump a recibirlo en Washington y no en alguna de sus casas de invierno. Pero él también cometió errores, Horacio. ¿El presidente de Corea del Sur? Sí, con respecto a Estados Unidos, porque dijo que iba a revisar todo lo referente al tratado. No solamente el tratado, perdón, No solamente... bueno, y ahora se dio vuelta. ¿Cuál es? Es decir, técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, ¿me equivoco? No. Paralelo 38 está ahí, es una frontera caliente. Están técnicamente en estado de guerra, aunque por otro lado hay emprendimientos, por ejemplo, económicos conjuntos, que el actual presidente de Corea del Sur intenta de alguna manera reactivar. Pero se equivocó el de Corea del Sur al decir todo lo que dijo durante la campaña y ahora que tiene la presidencia, porque claro, dice, voy hasta Pyongyang si es necesario hablar, y el otro le contestó lanzándole un misil. No solamente eso. Es muy tonto lo que hizo. No solamente eso, por eso que yo hablo de cambio de paradigma, porque además el presidente de Corea del Sur acaba de prácticamente dilatar por 1 año la terminación del proyecto estadounidense de instalar en Corea del Sur, de terminar de instalar en Corea del Sur, porque de hecho ya está sí. Avanzado, cuidado que esto se dilata 1 año, Claro, es muchísimo tiempo. Se llama Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud. ¿No? ¿Qué significa esto? Es un sistema de misiles antimisiles, pero esto preocupa mucho más a China y a Rusia, y sobre todo a China, que a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque lo importante que tiene estos sistemas justamente de defensa de área a gran altitud son los radares. Entonces, los radares de estos sistemas, esta es la trampa de los sistemas antimisilísticos, permitirían determinar con alerta temprano, en cuestión de segundos, el lanzamiento de misiles que apuntan desde el territorio chino hacia Estados Unidos. Claro. Entonces acá hay todo un giro político, y yo creo que la decisión, y la veremos en meses, tal vez, de Corea del Sur, es ir tratando de desarrollar sus capacidades militares domésticas, prescindiendo dentro de lo posible de Estados Unidos, y a lo mejor con Japón pasaría lo mismo. Pero acá estamos enfrentando, Manuel, una situación realmente muy grave, porque Corea del Norte realmente está desarrollando un cono de punta de un misil apto para su reingreso a la atmósfera terrestre. Y también desarrollan y prueban un motor de misil propulsado por combustible sólido. Claro. Para que no entienda el tema de los misiles, la diferencia entre combustible sólido y el combustible líquido que tienen actualmente es que el combustible sólido se dispara, como es el famoso proyector Cóndor nuestro, se dispara rápidamente y no hay necesidad de cargarlo, que por supuesto todo eso conlleva un tiempo que los satélites obviamente aprovecharían para poder realmente detectar. O sea que la situación de Corea del Norte, con Corea del Norte, yo pienso que es muy grave. China teme un derrumbe del régimen norcoreano, y que podría
que pudiera llegar a unificarse la península de Corea, salvando los escenarios, la diferencia claro, con Alemania, pero tener una frontera con un aliado de Estados Unidos en lugar de tenerla con Kim Jong-un, por más peligroso especial que sea. y peligroso que sea este personaje. Horacio, muchísimas gracias por este contacto. Por favor. Vamos a seguir con este tema porque No? las repercusiones no solamente son en la zona, sino que afectan a todo el mundo si llegara a haber una guerra nuclear. Hasta pronto y gracias por la llamada. Por favor. Hasta luego.